Hay palabras de Jesús que consuelan, otras que corrigen, otras que despiertan nuestra fe, pero existe una enseñanza en particular que reúne algunos de los principios más profundos que Cristo dejó para quienes desean seguirlo de verdad. No estamos hablando solamente de aprender algunos versículos de memoria. Estamos hablando de una enseñanza capaz de confrontar nuestra manera de pensar, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra relación con Dios, nuestra preocupación por el futuro, nuestro manejo del dinero, nuestra manera de orar, de perdonar, de juzgar y hasta de decidir sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra vida. Esa enseñanza se encuentra en Mateo capítulos 5 y 6 y 7 y es conocida como el Sermón del Monte. Y hay algo importante que debemos entender desde el comienzo. Jesús no pronunció estas palabras únicamente para que fueran admiradas. Las pronunció para que fueran vividas. Así que mientras avanzamos por este mensaje, no escuches simplemente pensando en lo que otra persona debería cambiar. Escúchalo preguntándote, Señor, ¿qué quieres transformar en mí? Porque quizás hoy descubrirás que muchas de las cosas que el mundo considera debilidad, Jesús las llama bendición. Muchas de las cosas que el mundo considera éxito, Jesús las considera vacías. Y muchas de las preocupaciones que hoy ocupan nuestra mente pueden comenzar a perder fuerza cuando entendemos cómo nos enseñó Cristo a vivir. Imagina por un momento la escena. Jesús está rodeado de personas comunes, hombres y mujeres con problemas reales, personas enfermas, familias preocupadas, gente cansada de las injusticias, personas que vivían bajo presión económica, política y religiosa. Algunos buscaban un milagro, otros querían respuestas, otros simplemente sentían curiosidad. Entonces Jesús sube al monte, se sienta y comienza a enseñar. Y lo primero que hace es completamente diferente de lo que muchos podrían esperar. No comienza hablando de poder, de riquezas o de posiciones. Comienza hablando de personas que lloran, personas humildes, personas perseguidas, personas que tienen hambre de justicia, personas misericordiosas y personas que buscan la paz. Así comienza Mateo capítulo 5 con las conocidas bienaventuranzas. Jesús dice, en esencia, que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús no está glorificando la pobreza material. Está hablando de una actitud interior. Ser pobre en espíritu significa reconocer que necesitamos a Dios. Significa dejar de vivir creyendo que podemos controlar absolutamente todo por nuestras propias fuerzas. El orgulloso espiritual piensa, yo puedo solo. El pobre en espíritu reconoce, Señor, te necesito. Y quizás esta sea una de las primeras puertas hacia una verdadera relación con Dios. Porque mientras una persona crea que no necesita ayuda, difícilmente buscará al Salvador. Hay momentos en los que nuestros propios límites nos enseñan esto. Una enfermedad que no podemos controlar, una situación económica que supera nuestras posibilidades, una pérdida que no sabemos cómo procesar, una decisión para la cual no encontramos respuesta. En esos momentos podemos descubrir algo que quizá habíamos olvidado. No somos autosuficientes. Y Jesús continúa. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¡Qué poderosa promesa! Jesús no dice que sus seguidores nunca llorarán. Tampoco promete una vida sin pérdidas o dificultades.
Lo que promete es que nuestro dolor no será ignorado. Tal vez alguien que escucha este mensaje está atravesando un duelo. Tal vez perdiste una persona, una relación, una oportunidad, un trabajo o una etapa de tu vida que pensabas que duraría para siempre. El Sermón del Monte comienza recordándonos que Dios ve las lágrimas que otras personas quizá nunca llegan a conocer. Después Jesús habla de los mansos. En nuestra cultura muchas veces confundimos mansedumbre con debilidad. Pero bíblicamente, la mansedumbre tiene mucho más que ver con fuerza bajo control. Una persona mansa puede tener la capacidad de responder con agresividad, pero decide actuar con sabiduría. Puede defenderse, pero no necesita vivir demostrando superioridad. Jesús también declara bienaventurados a quienes tienen hambre y sed de justicia. Piénsalo, el hambre es una necesidad intensa. Cuando una persona realmente tiene hambre, busca alimento. Jesús utiliza esta imagen para describir a quienes desean profundamente vivir conforme a la voluntad de Dios. Personas que no se conforman con aparentar espiritualidad, sino que desean transformación. Después habla de los misericordiosos. Y aquí comienza uno de los grandes desafíos del cristianismo. Queremos misericordia para nosotros, pero algunas veces justicia inmediata para los demás. Queremos que Dios comprenda nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras decisiones equivocadas, pero nos cuesta comprender las fallas de otras personas. La misericordia no significa aprobar lo malo. Significa no permitir que nuestro corazón se convierta en una prisión llena de resentimiento. Jesús continúa diciendo que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué está ocurriendo realmente dentro de nosotros? Porque podemos cuidar mucho nuestra imagen exterior mientras descuidamos nuestro mundo interior. Podemos parecer tranquilos, mientras por dentro alimentamos envidia. Podemos hablar de amor mientras conservamos rencores. Podemos participar de actividades religiosas mientras nuestros pensamientos están completamente alejados de Dios. Jesús nunca se conformó solamente con modificar comportamientos exteriores. Él siempre apunta al corazón. Después menciona a quienes trabajan por la paz. Observa la diferencia. No simplemente las personas que quieren paz, sino quienes ayudan a construirla. Construir paz, algunas veces, significa callar cuando podríamos iniciar una discusión innecesaria. Otras veces significa tener una conversación difícil para resolver un conflicto. Puede significar pedir perdón. Puede significar dejar de alimentar rumores. Puede significar negarse a participar en divisiones familiares. Y finalmente Jesús habla de quienes son perseguidos por causa de la justicia. Desde el principio, Cristo deja claro que seguirlo no significa recibir siempre aprobación. Habrá ocasiones en las que vivir según tus principios te hará diferente. Tal vez otros no comprendan por qué decides actuar con honestidad, por qué no participas de ciertos ambientes. ¿Por qué decides perdonar? ¿Por qué eliges mantener valores que otras personas consideran anticuados? Pero Jesús enseña que nuestra identidad no puede depender completamente de la aceptación de los demás. Y aquí aparece una primera gran lección del Sermón del Monte. La verdadera bendición no siempre se parece a lo que el mundo llama éxito. El mundo puede decir, bienaventurado el que tiene más,
Jesús puede decir, bienaventurado el misericordioso. El mundo dice, feliz el que demuestra poder. Jesús habla del humilde. El mundo dice, devuelve lo que te hicieron. Jesús nos enseña otro camino. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo. Si deseas seguir aprendiendo las enseñanzas de Jesús y fortalecer tu relación con Dios cada día, suscríbete ahora a nuestro canal Oraciones que Fortalecen el Alma. Aquí compartimos oraciones, reflexiones y enseñanzas bíblicas que pueden acompañarte en tus momentos de fe, dificultad y esperanza. Suscribirte también ayudará a que este mensaje llegue a otras personas que hoy pueden necesitarlo. Ahora Jesús cambia de imagen y dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Estas dos comparaciones son extraordinarias. La sal en la antigüedad tenía varias funciones. Entre otras cosas, ayudaba a preservar y daba sabor. Cuando Jesús nos llama sal, nos recuerda que nuestra presencia debería producir una influencia positiva. Esto significa que nuestra fe no puede quedarse encerrada únicamente dentro de una iglesia o dentro de nuestra casa. Se demuestra en cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, en cómo respondemos cuando alguien nos ofende, en cómo actuamos cuando nadie nos observa, en cómo manejamos nuestros compromisos, en cómo tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. Después Jesús habla de la luz. La función de una luz es iluminar. Nadie enciende una lámpara para esconderla. Por eso nuestra fe debería ser visible no principalmente porque hablamos todo el tiempo de ella, sino porque nuestras acciones muestran algo diferente. Una persona debería poder observar nuestra forma de vivir y encontrar paciencia, honestidad, compasión, generosidad, integridad y esperanza. Entonces, Jesús comienza a llevar la enseñanza a un nivel todavía más profundo. En Mateo 5 encontramos repetidamente una estructura parecida. Jesús recuerda lo que las personas habían escuchado y luego lleva el principio hacia el corazón. Por ejemplo, todos comprendían que matar era incorrecto, pero Jesús habla también de la ira. ¿Por qué? Porque antes de muchas acciones destructivas existe un proceso interior. Una palabra hiriente casi siempre comenzó como un pensamiento. Una ruptura muchas veces comenzó con resentimientos que nadie decidió resolver. Una gran discusión puede comenzar con pequeñas molestias acumuladas durante semanas, meses o años. Jesús nos está enseñando que el problema no comienza únicamente cuando hacemos algo malo. Muchas veces comienza mucho antes, dentro de nosotros. Por eso habla de reconciliación. Existe una espiritualidad que quiere acercarse a Dios mientras evita resolver conflictos humanos. Jesús rompe esa separación. Nuestra relación con Dios debería transformar también nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Esto no significa que siempre sea posible reconciliarse completamente. Hay relaciones en las que necesitamos establecer límites. Hay situaciones de abuso o peligro donde alejarse es necesario. Pero incluso cuando no podemos restaurar una relación, podemos trabajar para que el odio no gobierne nuestro corazón. Después Jesús habla acerca del adulterio y nuevamente lleva el tema hacia el interior. No se limita al acto externo. Habla de la mirada, del deseo y de lo que permitimos crecer dentro de nosotros. El principio es claro. Dios no solamente está interesado en nuestras acciones visibles, también quiere sanar nuestros pensamientos y nuestros deseos.
Luego encontramos una de las enseñanzas más conocidas y posiblemente más difíciles de Jesús. Amad a vuestros enemigos. Tal vez escuchamos esta frase tantas veces que hemos dejado de notar lo radical que realmente es. Jesús no dice simplemente evita a tus enemigos. No dice ignóralos. Va mucho más lejos. Nos invita a amar y a orar por quienes nos persiguen. Esto no significa permitir abuso. Tampoco significa volver a confiar automáticamente en alguien que nos ha lastimado. Perdonar no siempre significa restaurar el mismo nivel de acceso a nuestra vida. Pero Jesús está atacando algo muy profundo: el deseo de venganza. Porque cuando vivimos esperando que otra persona sufra para sentirnos bien, seguimos emocionalmente atados a ella. El resentimiento puede hacer que una persona que ya salió de nuestra vida continúe ocupando espacio dentro de nuestra mente todos los días. Por eso el perdón también es una forma de libertad. Quizás alguien escucha esto y piensa, pero tú no sabes lo que me hicieron. Es verdad, cada historia es diferente. Hay heridas profundas, traiciones, abandonos, injusticias, palabras que todavía duelen muchos años después. Pero precisamente por eso el proceso de perdonar puede requerir tiempo. A veces debemos entregar la misma herida a Dios muchas veces. No porque el primer intento haya sido falso, sino porque nuestros sentimientos necesitan tiempo para alcanzar la decisión que nuestra fe ya tomó. Y aquí quiero proponerte algo. Piensa por unos segundos en una persona con la que todavía tengas una herida pendiente. No necesitas justificarla. No necesitas negar lo ocurrido. Simplemente dile a Dios dentro de tu corazón: Señor, no quiero seguir viviendo dominado por este dolor. Ayúdame a perdonar y a sanar. El Sermón del Monte continúa en Mateo capítulo 6, y ahora Jesús entra en otro terreno profundamente espiritual: nuestras motivaciones. Habla de 3 prácticas muy importantes para los creyentes: dar, orar y ayunar. Pero existe un elemento que conecta las 3. Jesús nos advierte sobre hacer cosas buenas solamente para ser vistos. Eso significa que una acción aparentemente espiritual puede tener una motivación equivocada. Podemos ayudar para recibir reconocimiento. Podemos orar para impresionar. Podemos mostrar nuestra espiritualidad buscando aprobación. Por eso Jesús repite una idea: tu Padre ve en lo secreto. ¡Qué frase tan importante! Vivimos en una época en la que casi todo parece necesitar ser mostrado. Una comida, un viaje, una ayuda, un logro, un momento familiar. Pero existe una parte de nuestra relación con Dios que nadie necesita conocer. La oración que haces cuando estás solo. La ayuda que das sin publicarla. El perdón que decides ofrecer aunque nadie te felicite. La batalla interior que estás enfrentando silenciosamente. Dios también trabaja en lo secreto. Y entonces llegamos a uno de los momentos centrales de todo el Sermón del Monte. Los discípulos necesitan aprender a orar. Jesús les enseña un modelo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero no deberíamos verlo únicamente como una oración para repetir. También podemos entenderlo como una estructura para aprender a relacionarnos con Dios. Comienza con: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración empieza recordándonos quién es Dios y quiénes somos nosotros. No nos acercamos solamente a un poder lejano. Jesús nos enseña a acercarnos como hijos a un Padre. Después: santificado sea tu nombre.
Antes de presentar nuestras necesidades, reconocemos la grandeza de Dios. Luego, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Esta parte puede ser más difícil de lo que parece, porque muchas veces nuestra oración es: Dios, haz mi voluntad. Pero Jesús nos enseña: Padre, quiero que se haga la tuya. Eso requiere confianza, especialmente cuando no comprendemos lo que está ocurriendo. Después encontramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Observa que Jesús habla del pan de hoy, no del pan de los próximos 20 años. Hay una invitación a depender diariamente de Dios. Esto conecta directamente con una enseñanza que aparecerá más adelante sobre la ansiedad. Luego, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Nuevamente aparece el perdón. No es casualidad. Jesús sabe cuánto daño puede causar el resentimiento. Después, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La oración reconoce nuestra vulnerabilidad. No somos invencibles. Necesitamos dirección. Necesitamos protección. Necesitamos sabiduría. Por eso una oración saludable no solamente dice: Dios, dame cosas. También dice: Dios, transfórmame, corrígeme, guíame, protégeme de decisiones que puedan destruirme. Si este mensaje está hablando a tu corazón, quiero pedirte que hagas algo que puede parecer pequeño, pero puede tener un gran significado. Déjanos en los comentarios una frase diciendo: Señor, quiero vivir tus enseñanzas. También puedes escribir tu petición de oración. Cada comentario representa una historia, una necesidad y una persona que está decidiendo acercarse un poco más a Dios. Después de enseñar sobre la oración, Jesús comienza a hablar acerca de los tesoros. Y aquí encontramos una de las enseñanzas que más confronta nuestra relación con las cosas materiales. Jesús dice que no acumulemos únicamente tesoros en la tierra, donde pueden deteriorarse o desaparecer, sino tesoros en el cielo. Esto no significa que ahorrar sea malo. No significa que tener una casa sea malo. No significa que trabajar por prosperar sea pecado. La Biblia también habla de administración, responsabilidad y trabajo. El problema aparece cuando nuestras posesiones dejan de ser herramientas y comienzan a convertirse en nuestra identidad. Cuando pensamos: si pierdo esto ya no valgo. Si no consigo aquello, no podré ser feliz. Cuando tenga más dinero, entonces tendré paz. Y Jesús nos entrega una frase extraordinaria: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una forma práctica de entender esta enseñanza es observar dónde colocamos nuestro tiempo, nuestra atención y nuestros recursos. Porque aquello que verdaderamente valoramos termina ocupando espacio en nuestra vida. Después Jesús dice algo aún más fuerte: no podéis servir a Dios y a las riquezas. El problema no es tener dinero, el problema es que el dinero nos tenga a nosotros. Una persona puede tener pocos recursos y vivir obsesionada con ellos. Otra puede tener abundancia y utilizarla con generosidad. La pregunta es: ¿quién ocupa el trono de nuestro corazón? Y entonces Mateo 6 entra en uno de los temas más actuales del Sermón del Monte: la preocupación. Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida. Algunas personas interpretan esto como si Jesús estuviera diciendo: no planifiques, pero no es eso. La Biblia valora la prudencia y la preparación. Jesús está hablando de una preocupación que consume, una ansiedad constante por cosas que todavía no han ocurrido. Y utiliza imágenes sencillas: las aves, las flores, la creación.
Nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades. Pensemos en cuánto tiempo podemos perder viviendo en escenarios imaginarios. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si la situación empeora? ¿Y si algo le sucede a mi familia? ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si nunca logro lo que quiero? Nuestra mente puede experimentar 100 tragedias que jamás ocurrirán, y Jesús nos devuelve al presente. Cada día tiene su propio afán. Existe una frase que puede cambiar nuestra manera de afrontar muchas preocupaciones. Todavía no necesitas la fuerza para enfrentar lo que quizás ocurra dentro de 6 meses. Necesitas la gracia de Dios para vivir este día. Mañana traerá sus propias necesidades. Y si mañana llega una dificultad, también llegará la oportunidad de recibir nuevas fuerzas. El problema es que muchas veces intentamos cargar hoy con problemas de mañana. Por eso Jesús nos enseña a pedir el pan de cada día. Por eso nos invita a confiar. Y aquí aparece uno de los versículos centrales de Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, esa palabra cambia todo. No significa que solamente pensemos en asuntos religiosos. Significa ordenar correctamente nuestras prioridades. Dios primero, nuestros valores primero, nuestra relación con Él primero. Y desde allí tomamos decisiones sobre familia, trabajo, dinero, relaciones y futuro. Tal vez el problema de muchas vidas no es que falten actividades, es que las prioridades están invertidas. Tenemos tiempo para todo menos para Dios. Tenemos energía para preocuparnos, pero no para orar. Tenemos horas para mirar una pantalla, pero sentimos que 5 minutos de silencio delante de Dios son demasiado. Jesús nos invita a volver al orden correcto. Y ahora llegamos a Mateo capítulo 7. Jesús comienza con una frase extremadamente conocida: no juzguéis. Y aquí también necesitamos comprender correctamente su enseñanza. Jesús no está diciendo que nunca podamos reconocer una conducta equivocada. En otros pasajes bíblicos encontramos llamados al discernimiento. Lo que Jesús condena es una actitud hipócrita y condenatoria. Por eso utiliza una imagen casi humorística. Habla de alguien preocupado por una pequeña partícula en el ojo de su hermano, mientras tiene una enorme viga en el suyo. En otras palabras, es muy fácil detectar los defectos de otras personas. Difícil es reconocer los nuestros. Podemos identificar perfectamente cuando alguien es orgulloso, pero no nuestro orgullo. Cuando alguien habla demasiado, pero no nuestras palabras. Cuando alguien es impaciente, pero justificamos nuestra impaciencia. Cuando alguien guarda rencor, pero nuestro resentimiento tiene siempre una explicación. Jesús dice, primero mira tu propio corazón. Después podrás ayudar mejor a otra persona. Esto cambia completamente la manera de corregir. Porque una persona consciente de sus propias debilidades corrige con humildad, no desde una posición de superioridad. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Estamos utilizando la Biblia como espejo o solamente como una lupa para observar los errores ajenos? Porque el propósito de la palabra no es solamente mostrarnos quién está equivocado afuera. También debe mostrarnos qué necesita transformación dentro de nosotros. Luego Jesús vuelve al tema de la oración con 3 verbos extraordinarios: pedir, buscar y llamar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Existe movimiento en estas palabras. La fe bíblica no siempre es pasiva. Hay momentos de esperar, pero también momentos de actuar.
Oramos, pero también buscamos. Confiamos, pero también llamamos a puertas. Pedimos dirección y después damos pasos. Puede que una respuesta no llegue exactamente como imaginamos. Puede que Dios cierre una puerta que queríamos abierta. Puede que su respuesta sea distinta. Pero Jesús quiere que podamos acercarnos al Padre con confianza. Y utiliza nuevamente la imagen de una familia. Si un hijo pide pan, un padre no le entrega algo dañino. Entonces Jesús argumenta: si los seres humanos, aun con nuestras imperfecciones, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Esto no significa que Dios nos dará absolutamente cualquier cosa que pidamos. Un buen padre tampoco concede todo lo que un hijo desea. Algunas veces amar significa decir sí, otras veces significa decir todavía no. Y algunas veces significa decir no. Quizás una de las formas más maduras de oración sea llegar a decir: Señor, esto es lo que deseo, pero confío más en tu sabiduría que en mis propios deseos. Después encontramos una enseñanza sencilla que podría transformar familias, empresas, amistades e incluso sociedades completas. La conocemos como la regla de oro. Jesús enseña: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Parece sencillo, pero piensa cuánto cambiaría nuestra vida si realmente lo aplicáramos. Antes de escribir un comentario agresivo en Internet, me gustaría recibir estas palabras. Antes de hablar de alguien que no está presente, me gustaría que hablaran así de mí. Antes de ignorar a una persona, me gustaría que me ignoraran cuando necesito ayuda. Antes de engañar en un negocio, me gustaría que hicieran esto conmigo. Antes de responder con arrogancia, me gustaría ser tratado de esta manera. La enseñanza de Jesús transforma la ética en algo profundamente personal. No preguntes solamente ¿puedo hacer esto? Pregunta: ¿cómo me gustaría ser tratado si estuviera en el lugar de esa persona? Si conoces a alguien que está atravesando un momento difícil, alguien que está buscando dirección o simplemente una persona que necesita volver a escuchar las enseñanzas de Jesús, comparte este video con ella. A veces, un mensaje enviado en el momento correcto puede convertirse en la respuesta que alguien estaba pidiendo en oración. Y ahora el Sermón del Monte comienza a acercarse a su conclusión. Pero Jesús no termina con una frase cómoda. Termina planteando decisiones. Primero habla de dos caminos: una puerta ancha y una puerta estrecha. La puerta ancha representa un camino sencillo de seguir, porque muchas veces coincide con nuestras inclinaciones. La puerta estrecha representa el camino de obedecer a Dios, incluso cuando hacerlo cuesta. Y esta enseñanza destruye una idea muy popular, que si algo es correcto, necesariamente será fácil. No siempre. Perdonar puede ser difícil. Decir la verdad puede costarnos. Mantener nuestros valores puede aislarnos. Esperar puede ser doloroso. Renunciar a algo que sabemos que nos destruye puede requerir una batalla interior. Pero que un camino sea difícil no significa que sea equivocado. Y que un camino sea popular tampoco significa que sea correcto. Jesús nos invita a preguntarnos: ¿estoy siguiendo a la multitud o estoy siguiendo la verdad? Después habla de falsos profetas, personas que parecen una cosa por fuera, pero son otra por dentro. Y entrega un principio que podemos aplicar más allá de ese contexto: por sus frutos los conoceréis. Los frutos revelan lo que existe en la raíz. No basta con escuchar palabras bonitas. Observa los frutos. ¿Hay amor? ¿Hay integridad? ¿Hay humildad? ¿Hay coherencia? ¿Hay servicio? ¿Hay verdad?
Esto también podemos aplicarlo a nosotros mismos. ¿Qué frutos está produciendo nuestra vida? Porque el cristianismo no consiste solamente en decir que creemos. Nuestra fe debería comenzar a producir transformación. Tal vez todavía cometemos errores. Seguimos aprendiendo. Seguimos luchando con áreas de nuestro carácter. Pero con el tiempo debería existir fruto. Más paciencia que antes. Más sabiduría. Más dominio propio. Más capacidad de perdonar. Más compasión. Más honestidad. Más deseo de buscar a Dios. Entonces llegamos a una de las declaraciones más serias de Jesús. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Estas palabras pueden incomodar, pero precisamente por eso son importantes. Jesús está haciendo una distinción entre apariencia espiritual y verdadera relación con Dios. Podemos conocer vocabulario cristiano. Podemos escuchar muchos mensajes. Podemos incluso participar de actividades religiosas. Pero Cristo busca algo más profundo: obediencia, relación, transformación, una fe que toca la vida real. Y finalmente Jesús cierra todo el Sermón del Monte con una historia. 2 hombres, 2 casas, 2 fundamentos. Uno construye sobre roca, el otro construye sobre arena. A simple vista, las 2 casas podrían parecer muy similares, hasta que llega la tormenta. Entonces se revela el fundamento. Esto representa toda la enseñanza de Mateo 5, 6 y 7. Jesús dice que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es semejante al hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Observa algo fundamental. Los 2 escucharon. La diferencia no fue escuchar. La diferencia fue obedecer. Y esta puede ser una de las mayores advertencias para quienes consumimos mucho contenido cristiano. Podemos escuchar predicaciones todos los días. Podemos leer versículos. Podemos conocer historias bíblicas. Podemos guardar videos. Podemos compartir reflexiones. Pero si nada cambia en nuestra manera de vivir, estamos acumulando información sin construir fundamento. Jesús no dijo, el que escucha estas palabras y las conoce. Dijo en esencia, el que escucha y las hace. Y después llega la tormenta. Jesús nunca promete que la casa construida sobre roca evitará todas las tormentas. También llueve sobre ella. También sopla el viento. También llegan dificultades. La diferencia está en que permanece. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Una vida construida sobre Cristo no es una vida sin problemas. Es una vida con fundamento cuando los problemas llegan. Cuando recibes una noticia inesperada. Cuando una relación atraviesa dificultades. Cuando las finanzas cambian. Cuando alguien te decepciona. Cuando enfrentas una enfermedad. Cuando tus planes no funcionan. La pregunta no es solamente ¿cómo evitaré todas las tormentas? La pregunta es ¿sobre qué estoy construyendo antes de que llegue la próxima? Porque nadie comienza a construir el fundamento cuando ya está en medio del huracán. El fundamento se construye día tras día. Cuando decides orar aunque no tengas problemas. Cuando aprendes la palabra antes de necesitar desesperadamente una respuesta. Cuando practicas el perdón. Cuando ordenas tus prioridades. Cuando eliges integridad. Cuando desarrollas una relación real con Dios. Cada pequeña decisión coloca otra piedra en el fundamento. Y ahora quiero que hagamos algo diferente. Quiero regresar rápidamente por todo el Sermón del Monte, no para repetirlo, sino para observar el retrato completo de la persona que Jesús está formando. Mateo 5 nos dice, reconoce que necesitas a Dios. Permite que Él consuele tus heridas.
Cultiva humildad, ten hambre de justicia, practica misericordia, cuida tu corazón, trabaja por la paz, permanece firme aunque otros no comprendan tu fe. Sé sal, sé luz. Resuelve la ira antes de que destruya relaciones. Busca reconciliación. Cuida tus pensamientos. No vivas dominado por la venganza. Aprende incluso a orar por quienes te han hecho daño. Después, Mateo 6 nos dice, no vivas buscando reconocimiento. Haz cosas buenas aunque nadie las vea. Desarrolla una vida de oración sincera. Busca primero la voluntad de Dios. Aprende a perdonar. No conviertas las posesiones en tu Dios. Ordena tus prioridades. Confía en el cuidado de tu Padre. No permitas que el mañana robe completamente la paz del presente. Busca primero el reino de Dios. Y Mateo 7 nos dice, antes de condenar a alguien, examina tu propio corazón. Pide, busca, llama. Confía en la bondad de Dios. Trata a los demás como quieres ser tratado. No sigas un camino solamente porque todos lo siguen. Observa los frutos. No confundas religión con transformación. Y sobre todo, no te limites a escuchar a Jesús. Construye tu vida sobre sus palabras. Cuando observamos los 3 capítulos juntos, entendemos algo. El Sermón del Monte no es simplemente una lista de normas. Es una descripción de una nueva manera de vivir. Jesús está formando personas diferentes. Personas cuyo valor no depende completamente de sus posesiones. Personas que pueden permanecer humildes. Personas que no necesitan devolver cada ofensa. Personas que ayudan en secreto. Personas que oran sinceramente. Personas que aprenden a vivir un día a la vez. Personas que reconocen sus propios errores antes de señalar los ajenos. Personas que construyen sobre un fundamento que las tormentas no pueden destruir fácilmente. Y quizá ahora podamos entender por qué esta enseñanza pronunciada hace tantos siglos continúa siendo extraordinariamente actual. Seguimos luchando con ira, seguimos luchando con ansiedad, seguimos luchando con dinero, seguimos luchando con orgullo, seguimos luchando con relaciones, seguimos luchando con apariencias, seguimos luchando con el deseo de aprobación, seguimos preguntándonos cómo tomar buenas decisiones, seguimos necesitando un fundamento. El mundo ha cambiado enormemente desde que Jesús habló desde aquel monte. Tenemos tecnología que aquellas personas jamás habrían imaginado. Podemos comunicarnos instantáneamente con alguien al otro lado del planeta. Podemos viajar grandes distancias. Tenemos acceso a cantidades enormes de información. Pero el corazón humano continúa enfrentando muchas de las mismas batallas. Por eso las palabras de Jesús siguen hablando. Y quizás una de las preguntas más importantes después de escuchar este mensaje sea, ¿qué debo hacer ahora? No intentes cambiar 50 cosas mañana. Escoge una. Tal vez necesitas reconciliarte con alguien. Tal vez necesitas comenzar a orar con mayor sinceridad. Tal vez la ansiedad está controlando tu vida y necesitas aprender a entregar cada día a Dios. Tal vez tus prioridades están desordenadas. Tal vez necesitas perdonar. Tal vez has vivido demasiado preocupado por la opinión de otras personas. Tal vez has escuchado muchas enseñanzas, pero has puesto pocas en práctica. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar? Y después da ese paso, porque una casa no se construye colocando todo el material en un solo día. Se construye piedra por piedra, decisión por decisión, oración por oración, acto de obediencia por acto de obediencia. Si quieres seguir recibiendo este tipo de reflexiones,
también hemos creado un espacio para estar más cerca de nuestra comunidad. Puedes unirte gratuitamente a nuestro canal de WhatsApp, Oraciones que fortalecen el alma. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Allí compartimos mensajes, reflexiones y recursos que pueden ayudarte a mantener presente la palabra de Dios durante tu semana. Y quiero terminar este recorrido haciendo una breve oración basada en todo lo que Jesús nos enseñó en estos 3 capítulos. Padre Celestial, gracias por las palabras de Jesús. Gracias porque no solamente nos muestran cómo debemos vivir, sino que también revelan cuánto necesitamos de ti. Hoy reconocemos que muchas veces hemos buscado nuestra seguridad en cosas que pueden desaparecer. Hemos permitido que la preocupación por el futuro robe nuestra paz. Hemos guardado resentimientos. Hemos juzgado a otras personas sin observar primero nuestras propias debilidades. Hemos buscado aprobación, reconocimiento y respuestas según nuestra propia voluntad. Por eso hoy te pedimos que transformes nuestro corazón. Enséñanos a vivir con humildad. Danos hambre y sed de justicia. Haznos misericordiosos. Limpia nuestras intenciones. Ayúdanos a ser personas que lleven paz donde existe división. Que nuestra vida sea luz para quienes nos rodean. Danos sabiduría para resolver nuestros conflictos, fuerza para perdonar y humildad para reconocer cuando necesitamos pedir perdón. Enséñanos a orar no solamente para pedir cosas, sino para conocerte. Que podamos decir sinceramente, hágase tu voluntad. Ayúdanos a confiar en tu provisión cada día. Libéranos de la preocupación que consume nuestra mente. Recuérdanos que tú conoces nuestras necesidades incluso antes de que podamos expresarlas. Ayúdanos a buscar primero tu reino y tu justicia. Cuando sintamos deseos de juzgar a otros, muéstranos primero nuestro propio corazón. Cuando encontremos puertas cerradas, danos perseverancia para pedir, buscar y llamar. Cuando tengamos que decidir entre el camino fácil y el camino correcto, danos valor para elegir lo que te agrada. Que nuestra fe produzca buenos frutos. Que no vivamos solamente de palabras, sino de una relación verdadera contigo. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a construir nuestra casa sobre la roca. Que cuando lleguen las tormentas de la vida, nuestra confianza permanezca firme en ti. Que tus enseñanzas no sean simplemente palabras que escuchamos hoy, sino principios que comiencen a transformar nuestras decisiones desde este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irte quiero dejarte una última imagen. 2 personas pueden escuchar exactamente el mismo mensaje. Las 2 pueden emocionarse. Las 2 pueden decir qué enseñanza tan hermosa. Las 2 pueden incluso compartirla. Pero únicamente una decide aplicar algo. Con el tiempo, esa pequeña diferencia puede convertirse en una diferencia enorme. Porque escuchar puede inspirarte por unos minutos, pero obedecer puede transformar tu vida. Así que no cierres este video pensando solamente aprendí algo sobre el Sermón del Monte. Ciérralo preguntándote, ¿qué enseñanza de Jesús voy a comenzar a vivir desde hoy? Escríbela también en los comentarios. Tal vez sea, voy a perdonar, voy a confiar. Voy a buscar primero a Dios. Voy a dejar de preocuparme tanto por el mañana. Voy a reconciliarme. Voy a cuidar mi corazón. Voy a construir sobre la roca. Y si todavía no estás suscrito a Oraciones que fortalecen el alma, suscríbete y activa las notificaciones para continuar recorriendo juntos las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios.
Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Únete también a nuestro canal de WhatsApp desde el enlace que encontrarás en la descripción. Y recuerda, la multitud escuchó a Jesús en aquel monte, pero el verdadero desafío comenzó cuando tuvieron que bajar del monte y volver a su vida cotidiana. Ese mismo desafío comienza ahora para nosotros. No basta con escuchar las palabras de Cristo. Construyamos nuestra vida sobre ellas.